Azteko ordua dugu, mesedez, isiltasun pixka bat, ze gero badago beste hirugarren hitzaldi bat ere eta denbora faltan ibiliko gara, eskerrik asko. Astera goaz eta, Marinak eskatu dit, labur-labur egiteko bere aurkezpena, luzeegi eta honetan denbora galdu beharrean, nik uste hobi izango dugula, bera kontatu behar ditugunak entzutea. Eta, horrela egingo dut. Marina nik aspalditik ezagutzen dut, eta uste dut asko hemen ezagutzen dugula, ezagutu genuen bere garaian hezkuntza munduan, eta beti ere neska eta mutilen ezberdintasun aldeko ardura hor izan du, eta nik uste bera badela beste batzuekin batera, rosa eta urdin asunto honetaz gure bizitzan ardura sartu duena. Gero politikan aritu da, eta bera izan zen Estatuko Emakumeen Institutuko zuzendaria, izan da ere Bartzelonako udaletxean hezkuntzako zinegotzia, eta nik uste bi arlo horiek, beti ere izan da ikertzailea, eta beti ikertu du asko, bai hezkuntza munduan, eta baita emakume eta gizonen arteko harremanen inguruan. Eta nik uste hiru gauza horiek azpimarratuko ditugula, bere trajektoria politika, bere trajektoria ikerlaria eta soziologa moduan hezkuntzan izandako lana. Decía que voy a presentar a Marina brevemente porque ella me ha pedido que lo haga así y además creo que es más importante que le escuchemos a ella lo que nos tiene que contar hoy que lo que haya sido su biografía, porque creo que en Internet está y cualquiera podemos ampliar esa información. Yo quería destacar de ella, que lleva muchísimos años trabajando e investigando mucho en el ámbito de la educación, que creo que a ella le debemos, entre otras, pero en gran parte, nuestras preocupaciones de hoy en día de qué pasa con el rosa y el azul y por qué esto no avanza o si retrocede o va o viene. Su trayectoria investigadora de toda la vida en el ámbito tanto educativo, pero también en las relaciones sociales de hombres y mujeres, creo que es a destacar. Su responsabilidad política es la otra cosa a destacar. Ella fue la directora del Instituto de la Mujer del Estado y creo que coincidiendo además en los momentos que se hizo la conferencia de Pekín. Y también ha sido responsable de educación en el Ayuntamiento de Barcelona y creo que esos tres aspectos es lo que voy a destacar de su trayectoria, digamos, y luego, tiene innumerables publicaciones que, que también podemos conocer a través de Internet, donde están, en fin, las listas y, por ver un poco su continuada trayectoria en la misma línea, yo creo que en el 80 y por ahí ya nos escribió lo de rosa y azul y todavía, su última publicación en el 2013 se llama Forjar un hombre, modelar una mujer y yo creo que, indica bastante bien, su línea de preocupación en su vida profesional, política y seguramente personal. Te doy la palabra, Marina, y qué ricasco. Pues muchas gracias, Ana. ¿Me oís bien? Sí. Buenos días a todas y quiero empezar agradeciendo el que me hayáis invitado a esta sesión, por muchas razones, porque siempre es muy interesante poder encontrar a muchas mujeres y muchas mujeres que están pensando en qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué nos pasa, pero también por el hecho de que sea Emakunde. Y lo digo muy sinceramente, me parece que uno de los problemas primeros que debemos abordar es cómo defendemos las instituciones que se han creado a lo largo de los últimos 30 años en España y que han sido los institutos de la mujer en sus diversas versiones institucionales, que en este momento también están en peligro. Y por lo tanto, espero que Emakunde no esté en peligro, parece que está con muy buena salud. Ha sido, yo creo, uno de los institutos que ha mantenido a lo largo de diversos gobiernos una trayectoria más estable, por lo menos visto desde fuera parecía así, y por lo tanto me encanta colaborar con Emakunde, pensar que Emakunde tendrá una larga vida, que seguirá trabajando para las mujeres vascas y para las mujeres en general,
Y no lo digo porque quede bien ahora decirlo aquí. Si estuviera frente a, digamos, una audiencia de mujeres españolas, diría que cómo estamos dejando hundirse el Instituto de la Mujer. Y si estuviera ante una audiencia catalana, y a veces estoy, evidentemente, pues diría que cómo en Cataluña no hemos conseguido un Instituto de la Mujer que esté, por ejemplo, a la altura de lo que está en Emakunde, cuando ha habido también muchísimas mujeres en Cataluña y en toda España pues que han estado luchando por las libertades, por los derechos y por las instituciones. Entonces, parece a veces que las mujeres no defendemos el terreno ganado, no lo integramos como propio y eso nos hace enormemente vulnerables. Bien, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar, digamos, como Amelia nos ha hecho un marco general espléndido. Yo me voy a concentrar en la etapa democrática y ver, digamos, cómo funciona la democracia y cómo funciona en relación a los derechos de las mujeres y ver luego también pues, qué es lo que está en juego y cuáles han sido las políticas públicas y las tendencias de las políticas públicas en los últimos, digamos, en toda la etapa democrática y especialmente pues, desde los años 80, que es cuando empezaron efectivamente ya a ejercerse las políticas públicas en muchos ámbitos en España. Desde el punto de vista de qué son los derechos. Mirad, hay un viejo eslogan de las mujeres, de las feministas, ya en los años 80, que decía, no creáis tener derechos. Y me diréis, bueno, Amelia nos ha estado explicando que sí tenemos derechos, que sí se han ganado derechos. Sí, pero los derechos no son para siempre. No están inscritos como algo para siempre. No es como algo que nos da la naturaleza, como podemos pensar, pues que nos va a salir el pelo porque está en la naturaleza y en nuestros genes. No, los derechos no están en los genes ni personales ni colectivos. Es algo que hay que ganar, y hay que ganar en lo que es una lucha. Una lucha, y no estoy hablando de una lucha cruenta, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de una pugna por ver quién hace prevalecer sus derechos. Esto ocurre en el seno de la democracia. Tenemos que saber que una democracia no es simplemente un sistema en el cual cada 4 años o cada X años las personas van a votar, eligen unos gobiernos y a partir de aquí aceptan aquello que hacen los gobiernos y que estos gobiernos asumen los intereses de la mayoría. No, la democracia no funciona así y las mujeres tenemos que saberlo. Muchas veces no queremos saberlo. ¿Por qué? Porque hemos estado históricamente alejadas del mundo público, no era nuestro ámbito y como tal pensábamos que esto funcionaba pues, de una cierta manera, que eran los hombres quienes lo movían y siempre tendemos a pensar pues, que estará bien hecho lo que se hace, porque si es algo que se elige, si es algo que tiene unos controles, es algo que se habrá pensado, por lo tanto estará bien. Bien. ¿Qué ocurre en realidad? Ocurre en realidad que dentro de un sistema democrático y de una forma intrínseca a la propia democracia, hay grupos con intereses diversos. Y estos grupos se mueven para hacer prevalecer sus intereses. Esto en sí mismo no tiene nada de malo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, estos grupos pues, se dotan de recursos, tienen ámbitos, tienen máquinas de muchos tipos para hacer prevalecer sus recursos, para hacer prevalecer sus intereses. Lo vemos a través de todo lo que son los sistemas de lobbies y ahora, desgraciadamente, en España lo vemos también en aquella parte que sí es ya negativa, puesto que son presiones que se hacen a través de la corrupción o a través de presiones políticas que usan todo tipo de canales.
a veces no precisamente los canales más claros ni más instituidos. Entonces, en este sentido, los derechos, claro, los derechos están codificados en cada momento histórico a través de las leyes, sea a través, pues evidentemente hay una parte de los derechos que es como una parte general, que es lo que encontramos en las constituciones, y luego encontramos las leyes que van cambiando y que efectivamente nos dan unos derechos, nos dan otros, nos permiten unas cosas, nos niegan otras. Bien, ¿qué es realmente una constitución o qué es la legislación? Bueno, pues claro, si todo el mundo estuviera continuamente luchando por hacer prevalecer sus intereses, la sociedad entraría en un conflicto violento continuamente, sería invivible, ¿verdad? Porque continuamente pues habría gente que diría, no, esto no hay que hacerlo como se hace, hay que hacerlo de una manera diferente. Entonces, efectivamente, las sociedades llegan a pactos en cada momento de la historia. Y llegan a pactos para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en que esto lo vamos a hacer de esta manera. Y lo escribimos. Y ahí tenemos una Constitución. ¿Qué refleja esta Constitución? Refleja la fuerza relativa que cada grupo ha tenido para meter sus intereses, para hacer prevalecer sus intereses. Sobre una base más general, que es la que nos ha contado Amelia, que es, bueno, hay una evolución histórica que ha llevado ya a una serie de cosas y por lo tanto no partimos de cero, partimos de unos niveles que la humanidad ha ido adquiriendo ya en el pasado y que nos han sacado del mundo antiguo, del mundo rural y nos efectivamente, pues bueno, ya no voy por aquí porque esto ya lo explicó ella y quedó claro. Pero dentro de esto, pues hay pactos, y pactos que no son porque sí, sino que reflejan en cada situación las partes que estaban negociando y la fuerza que tenían las partes que negociaban. Esto por sí mismo no es suficiente para cambiar las cosas. El que exista una ley no implica que las cosas vayan a cambiar. Cambian algunas y es importantísimo que exista una ley, porque la ley legitima, como su nombre indica. ¿Qué significa que legitima? Dice, esto es lo que está bien, esto es lo que se debe hacer. Por lo tanto, si alguien considera que lo que se le está haciendo no es negativo y no está de acuerdo con la ley, puede decir, oiga, es que esto no funciona porque la ley lo que me dice es que yo tengo derecho a. Y la ley ampara, legitima, permite que defendamos ciertas posiciones, ciertos argumentos, ciertas situaciones, porque la ley lo dice, ¿verdad? Ahora, la sociedad no funciona solo a través de las leyes. La sociedad funciona a través de la acción de todas las personas que la componen, de la acción cotidiana. Cada día estamos haciendo cosas, defendiendo derechos o ejerciendo deberes o empujando hacia aquí o hacia allá según nuestros intereses, individuales y colectivos. Y en gran parte estos intereses se fundan también en nuestras mentalidades, en nuestros hábitos. Os voy a hablar un momento de los hábitos porque a veces tendemos a pensar que una persona actúa de acuerdo con lo que piensa. Lo que pensamos, lo que tenemos en nuestra parte consciente, lo que hemos aprendido, digamos, en los libros, en las escuelas, en tantos espacios, es una parte de lo que rige nuestro comportamiento. Por debajo de esta parte hay otra parte de la que no somos conscientes, que es lo que hemos adquirido prácticamente desde que nacemos y que nos constituye nuestra forma de hablar, de movernos, y además es casi muy difícil cambiarlo. Siempre doy el mismo ejemplo, pero se ve clarísimo. Cuando yo nací, hubiera podido aprender cualquier lengua del mundo y hablarla perfectamente, con cualquier sonido. A partir de que yo aprendí, en mi caso aprendí 2 lenguas, soy catalana, pues aprendí el catalán y el castellano, porque estaban presentes en mi entorno. Bueno, aprendí a pronunciar de una cierta manera.
Después he aprendido otras lenguas. Nunca las hablaré como si hubieran sido la lengua que aprendí cuando nací. ¿Por qué? Porque aprendí a pronunciar la I en un cierto punto que no sé ni describir, pero resulta que la pronuncio así. Cuando tengo que pronunciar una I corta inglesa, no sé dónde está. La pronunciaré como una I española. Bueno, como aprendí el catalán, puedo pronunciar una E abierta, cosa que en general las personas de habla española les cuesta mucho, o una Z. Pero todo lo que no está en mis hábitos lingüísticos, que yo utilizo sin ser consciente, me cuesta mucho cambiarlo. Y aunque me esfuerce, nunca pronuncio en el sitio en que pronuncia una persona nativa. Bueno, pues este ejemplo, que lo entendemos rápidamente, sirve para muchas otras cosas. Sirve para la actitud que adoptamos como individuos frente a la vida. Estamos trabajando en escuelas infantiles. Por fin podemos trabajar, después de muchos años de intentarlo, en escuelas de 0 a 3 años. Y estamos viendo cómo los niños y niñas adquieren los hábitos básicos de género en esa edad. A 1 año todavía no se nota. A 2 hay algún elemento. A 3 aparecen marcadamente los hábitos de género. Les gustan unas cosas y no les gustan otras. Juegan con unos juguetes y no juegan con otros. Se mueven de manera diferente. Las niñas tienden a ayudar, a colaborar. Los niños tienden a buscar su espacio personal a los 3 años. Expresan ya los niños su desprecio de lo femenino. Las niñas expresan ya una cierta actitud de dejar el espacio a los niños, de retirarse. No todos los niños ni todas las niñas, por supuesto, porque después están las individualidades que también juegan, pero ahí están los hábitos. Entonces, esto, si no lo cambiamos, es más fuerte que las leyes en muchos casos. Las leyes tendrían que ir acompañadas de toda una serie de medidas reales y que se llevaran a cabo. En muchos casos no es así. Por ejemplo, la maravillosa ley de igualdad que tenemos en España. La ley contra la violencia de género. Una de las cosas que llevaba implícita era la prevención a través de la educación. ¿Cómo? Pues creando en los consejos escolares, a todos los niveles, una figura que era la figura de la persona que tenía que ocuparse del tema de la violencia de género en esa escuela y de ver qué se hacía por prevenir la violencia. Estas figuras nunca existieron. En casi ninguna escuela existió esta figura. Y, además, habría habido que formarlas. No se hizo. Entonces, claro, la ley fracasó. Mira, llevamos tantos años de ley y cada vez tenemos la misma o mayor cifra de mujeres muertas. Sí, claro, pero es que con la ley no bastaba, porque es que esta ley lo que daba paso es acciones. Si esas acciones no se realizan, no sirven. Entonces, ¿qué es lo que trato de comunicaros? Mirad, los derechos, las mujeres los hemos tenido tarde, como os he explicado, y los podemos perder. Siento esta mala noticia, pero es así. Los podemos perder. Para mantener y ampliar y consolidar nuestros derechos, tenemos que estar activas. Las mujeres tenemos tendencia a no estar activas. A considerar, bueno, ya está. Pues ya está. Esto ya, hombre, ¿cómo vamos a regresar ahora al tiempo que yo tenía que pedir permiso a mi marido para abrir una cuenta? ¡Qué cosa más ridícula! Bueno, pues podemos perder ese derecho como podemos perder todos los demás. Y estamos en un momento muy delicado. Entonces esto hay que saberlo. Y hay que organizarse. Porque me diréis, ¿y cómo defendemos nuestros derechos? Bueno, pues los hombres, y digamos, no los hombres en general por ser hombres, sino los hombres que representan a grupos con intereses, lo tienen muy claro. Desgraciadamente. Porque en muchos casos lo que utilizan es la corrupción, y lo vemos. Pero se organizan. Y ahí muchas veces dejan de pelearse entre ellos.
todos a una, a la hora de pactar y a la hora de hacer avanzar sus intereses. Las mujeres no tenemos el hábito de hacer estas cosas. Esto es muy importante. Las mujeres hemos aprendido ya en esta etapa, pero seguimos con muchas dificultades para pactar entre nosotras. A mí una de las cosas que más me duele es ver cómo en muchos de los intentos de organización que tenemos, basta con que surja una pequeña diferencia personal como para que aquello se rompa. O sea, no sabemos hacer prevalecer nuestros intereses colectivos sobre nuestras querellas personales y sobre nuestros intentos. Me diréis, hay algunas que sí, por supuesto. Estamos aprendiendo, pero nos falta mucho. Esto os lo digo para que lo tengáis presente en muchas ocasiones. Siempre hay que ver qué es lo importante. Que a veces puede ser que perteneces a una asociación en la que alguna de las compañeras, pues, ha dicho una tontería, ha intentado aprovecharse de cosas, ha dicho algo que me parece mal. ¿Qué es lo más importante? ¿Mi pelea con esta compañera o lo que podemos obtener juntas? ¿O lo que podemos perder juntas? O sea, importantísimo dejar de lado a veces las querellas personales tan frecuentes entre nosotras, las pequeñas cosas, para saber qué intereses colectivos estamos defendiendo. Porque si los perdemos, lo que perdemos es mucho más que lo que podemos ganar dirimiendo una cuestión pequeña y personal. Y eso tenemos que aprenderlo, porque se aprende. Los hombres son educados todavía hoy para pelear, para combatir, para hacerse su espacio, para dominar. Las mujeres no. Somos educadas todavía hoy para estar pendientes de los demás, para cuidar, para ayudar. Bien, aún así, los hombres que con tanta facilidad pelean, se ponen de acuerdo cuando hace falta. Se ponen de acuerdo para hacer prevalecer sus intereses. Estaba leyendo ayer que he estado en Francia estos días y, bueno, ha salido pues, el nuevo primer ministro. Y ahora se fotografía con dos, que son ministros también y los han nombrado, que hace 2 semanas eran sus enemigos o sus, dentro del partido, pues eran sus adversarios porque todos querían ser primer ministro o todos querían ser importantísimos. Pero inmediatamente han recompuesto la situación y ahora los 3 son amigos, con lo cual uno es el primer ministro, otro es el ministro de Educación y otro tiene otro ministerio. Y ahora hablan bien unos de otros, en público. Claro, los periódicos dicen, oigan, pero si ustedes hace 2 semanas estaban diciendo que fulanito, que lo otro, que... No. Ahora hemos visto que vamos a trabajar juntos porque es la manera de progresar. Tenemos que aprender a hacer estos pactos entre nosotras. Lamentablemente no es así. He visto con mucha frecuencia como mujeres que pertenecen a diversos partidos. Os voy a contar, por ejemplo, una situación, porque lo veréis enseguida. Yo estuve 7 años en el Ayuntamiento de Barcelona. Conseguimos en un cierto momento reunir a todas las concejalas de todos los partidos para consultarles el plan de igualdad que íbamos a llevar adelante. Y tuvimos una discusión estupenda en que nos pusimos de acuerdo. Bueno, al cabo de 2 o 3 días tuvimos un pleno y esas mismas concejalas, las de partidos diferentes al que estaba en el gobierno, criticaron ese plan. Oye, pero si lo hemos discutido, ¿qué había pasado? Cuando habían llegado a su partido y habían estado hablando con los concejales hombres y les habían dicho que habían consensuado un plan con el gobierno, estos les habían dicho, ni hablar. Vosotras lo que os toca es pelear con estas. No vamos a estar de acuerdo porque este es el gobierno y nosotros somos la oposición, por lo tanto, ¿entendéis? Y aquellas mujeres con las cuales habíamos pactado y nos habíamos entendido perfectamente, dejaron atrás este pacto y sumisamente aceptaron lo que les decía el partido. Tenemos que superar este estadio. O bien somos capaces de defender nuestros derechos o bien realmente vamos a perder nuestros derechos.
Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula? Organizarnos. Defender las instituciones que hemos conseguido. No vale con decir, no, pero es que este instituto hizo no sé qué, tal vez que aquello no me gustó nada, o porque había una que quería. Sí, las miserias existen siempre, sí, los errores existen siempre, pero ¿qué es más importante? ¿Apoyar a una institución que lucha por las mujeres o criticar algo porque no ha sido totalmente de mi gusto? ¿Cuál es el interés colectivo? ¿Entendéis? Esto es lo importante. Las instituciones del tipo institutos de la mujer, o como Emakunde, yo estuve un tiempo, como se ha dicho, en el Instituto de la Mujer del Gobierno Central. Y me di cuenta de cuál era la característica. Es muy especial porque es una institución que no emana del gobierno, surge porque la base lo pidió en un cierto momento, porque la iniciativa fue de las mujeres y había que hacer políticas. Entonces, en parte, la Unión Europea tiró de esto y por lo tanto lo facilitó, pero la base estaba en las mujeres que exigían una serie de cambios. Entonces, los institutos de la mujer pertenecen a los gobiernos, pero tienen una característica especial, que es que son como el lugar de articulación entre un movimiento social y el gobierno. Esto es una posición muy difícil, porque puede ser que el gobierno diga una cosa y resulte que las mujeres no quieren. Bueno, está pasando en el caso del gobierno del Partido Popular. ¿Y cuál es la solución que está adoptando el Partido Popular? Diluir las instituciones de las mujeres. No cerrarlas por una serie de razones, especialmente porque esto, pues, evidentemente sería problemático y llevaría mucho ruido, pero cuando la manera es muy fácil, tú cierras el grifo del dinero y una institución se va muriendo, no desaparece, sigue teniendo unas oficinas, sigue teniendo una directora, pero no hace nada porque no puede hacer nada, con lo cual ya está, acabado el problema, ¿entendéis? Por lo tanto, este lugar, que es complicado porque es de articulación entre intereses diversos, que pueden ser los intereses representados por los gobiernos, que debieran ser generales, pero a veces no lo son tanto, y los intereses que representan las mujeres, que a su vez es un colectivo muy diverso, esta institución debe ser protegida, esta institución debe ser reforzada, porque de otro modo es muy fácil para un gobierno, si no hay un respaldo popular, eliminarla y no pasa nada. Y por eso son las primeras que caen, porque muchas veces las mujeres no somos conscientes de que nos están representando y de que realmente debemos de pedir cuentas de lo que hacen y de lo que se hace. Y lo mismo respecto al gobierno en general, nos está representando. Y por lo tanto, y lo haya elegido quien lo haya elegido, siempre un gobierno después tiene que representar el interés general. Esto es importantísimo entenderlo. Un gobierno no está para defender a los suyos. Un gobierno tiene que defender el interés general. Y dentro del interés general, efectivamente, será sensible a los lobbies, a las presiones, a todo este tipo de cosas, pero siempre dentro de un marco de interés general. Por lo tanto, tenemos que mantener lobbies, presiones, todo tipo de esfuerzo para que los temas de las mujeres, los derechos de las mujeres, no retrocedan. Yo la verdad es que estoy muy contenta de lo que ha pasado con la movilización respecto de la ley del aborto. Creo que efectivamente las mujeres españolas han despertado y han dicho basta. Efectivamente las asturianas fueron las que dieron el toque, pero no fueron, tuvieron la maravillosa idea del tren, pero ya se había empezado a movilizar muchas mujeres. Y yo creo que ahí efectivamente el gobierno ha traspasado un límite que no se puede traspasar, ¿verdad? Entonces, las mujeres nos hemos movilizado, ya era hora, pero tenemos que seguir movilizadas, porque, como os decía, no son derechos adquiridos para siempre, aunque estén en la ley se cambia, las constituciones se cambian. Y, por lo tanto, lo que hoy es un derecho, mañana puede dejar de serlo. La única manera de mantenerlo es estar presionando.
Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer, porque es lo que no está en nuestra herencia histórica como mujeres, no está en nuestro hábito como mujeres. Bien, quisiera hablar ahora de otro aspecto que son precisamente cómo han ido variando las políticas de igualdad en estos años, ¿no? En los años de la democracia en España. Y cuáles son los retos que tenemos por delante. Mirad, hay una primera etapa, no voy a hablar ya de la etapa que ha hablado Amelia, que es pues, lo de la conquista de la educación, del voto, en fin, las cosas básicas que, digamos, nuestra generación ya heredó. Aunque en el caso de la educación, efectivamente, pues hasta los años 80, el número de mujeres que iban a la universidad era muy inferior al de hombres. Y en las generaciones mayores todavía hay un nivel más bajo de las mujeres, y sobre todo hay todavía mujeres analfabetas, porque en una etapa pues, que en el campo no todo el mundo iba a la escuela y efectivamente las mujeres iban menos. Bueno, pero digamos, como derechos sí estaban ya en la etapa del franquismo. Ahora bien, en las etapas de la democracia hubo una primera etapa en la que los derechos de las mujeres, las políticas públicas que había que hacer, era sobre todo derribar las barreras que se habían puesto a las mujeres para acceder a todas las posibilidades de las que gozaban los hombres. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento no podíamos valorar el trabajo de las mujeres y la parte que históricamente las mujeres hemos representado en el mundo. Lo que era valorado por la sociedad era el mundo masculino. Todavía hoy es así, pero entonces casi con toda exclusividad. Entonces, las políticas públicas tenían que abrir la puerta a que las mujeres pudiéramos acceder a todo. Y eso a veces implicaba cosas que eran dudosas. Por ejemplo, os voy a explicar un caso que viví directamente. Recuerdo un momento que yo estaba en el Instituto de la Mujer y que, bueno, se discutía en la Unión Europea toda una serie de legislación relativa a la igualdad. Y varias de las cosas que se hicieron fue derogar aquellas leyes que impedían a las mujeres trabajos especialmente duros. Por ejemplo, el trabajo nocturno, por ejemplo, el trabajo en las minas, etc. Bueno, ¿qué sentido tenía aquello? Tenía todo el sentido del mundo. En principio, un trabajo muy duro, como puede ser el de las minas, pues dices, bueno, pues menos mal que las mujeres no podían ir antes, ¿no? Porque es un trabajo durísimo. O el trabajo nocturno. Pero claro, sobre la base de que había una legislación proteccionista para las mujeres, en realidad era una legislación que en muchos casos, como la propia sociedad además era, haciendo como que se protege a la mujer, lo que se hace es reforzar la idea de que la mujer es una incapaz, de que la mujer por naturaleza no puede hacer ciertas cosas, de que el sagrado deber de la maternidad implica que no te puedes ir por la noche a trabajar porque ¿qué será de tus hijos? Por lo tanto, digamos, toda una serie de aspectos que son tramposos, aunque aparentemente sean favorables a las mujeres. Recuerdo que fue la época también, por ejemplo, en que estábamos en contra de que nos cedieran la silla o de que nos abrieran la puerta o de que nos echaran un piropo. Las que sois mayores quizá os acordaréis de esto. Y dices, bueno, ¿y qué tiene de malo un piropo? ¿Qué tiene de malo que te abran la puerta? Pues qué bien, qué simpático. No, claro, qué simpático. Pero es que detrás de la imagen de algo simpático, positivo, etc., lo que está es la afirmación de tú, pobrecita, eres una inferior y no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, yo te ayudo, yo te doy la preeminencia, porque claro, lo que es importante, que es el poder, que es el dinero, que es el mandar en casa, que es todas estas cosas, esto lo tengo yo. Y no lo voy a ceder, porque tú, si necesitas que te cedan la silla y que te abran la puerta, pues ya me dirás qué ibas a hacer tú con el dinero y con el poder, ¿no? Entonces, de una manera intuitiva, digamos, a nivel de hábitos, muchas mujeres empezamos a rechazar
este tipo de privilegio. O el que te paguen la cena, o el que te paguen la copa. Y decíamos, no, esto ya me lo pago yo. Pero mujer, si te estoy invitando, aparentemente, pues qué bien que me inviten. Pero, ¿qué suponía esta invitación? Que de pronto el otro te invitaba y por lo tanto, en cierto modo, era él quien mandaba en ese momento, que tú le debías algo. Entonces, instintivamente, rechazábamos todo aquello que era proteccionista, por así decir. Ya no digamos los piropos, que ahí todavía es más complicado, no entro en ello porque ahí hay todo un mundo detrás complicadísimo digamos que a través de la admiración lo que hay es la posesión simbólica en muchos casos, y el ponerte en tu lugar de que tú eres un objeto y que yo tengo derecho a este objeto de alguna manera, por lo menos a convertirte en objeto. Bien, entonces hubo toda una etapa en la que, como os digo, las políticas públicas iban a abrir las puertas, a derribar los muros que impedían cosas a las mujeres, que impedían a las mujeres acceder al mundo público, al trabajo, por ejemplo. Bueno, después entramos en una segunda etapa. La primera etapa no está acabada. Hay que estar siempre en ello, siempre en ello. Pero después entramos en una segunda etapa. Y en esta segunda etapa, en cierto modo, es más complicada, porque es menos claro lo que estamos pidiendo, tenemos menos tradición de todo esto. ¿En qué consiste esta segunda etapa? Bueno, pues en que nos damos cuenta de que no basta con poder acceder a las situaciones a las que tradicionalmente solo accedían los hombres. No basta. ¿Por qué no basta? Pues porque la definición de estas mismas situaciones está hecha siempre desde una lógica masculina. Por lo tanto, digamos, las normas de juego son unas normas de juego hechas desde el pensamiento masculino, desde la parte del mundo que, desde tiempos prehistóricos, por razones en las que no vamos a entrar, se les atribuyó a los hombres. Y en cambio, la parte que se atribuyó a las mujeres quedó como que no existía, que no era importante. Y sigue así. Muchas veces yo digo, en una fórmula que no sé si es fácil de entender, pero que me parece sintéticamente clara, que nos hemos acercado a la igualdad de sexos porque ahora el hecho de ser mujer no me excluye de ser concejala o no me excluye de ser catedrática o no me excluye de ser alcaldesa. Por lo tanto, desde el punto de vista del sexo, esto ya no es una barrera. Y, sin embargo, estamos en una mayor desigualdad de género que en el pasado. ¿Qué significa esto? Pues significa que aquellos valores, intereses, maneras de actuar y de pensar que han sido tradicionalmente características del género femenino, en cierto modo, están más desprestigiadas que nunca. Las formas de actuar masculinas se han impuesto hasta tal punto que nosotras hemos entrado en ello. Había que hacerlo. Pero ahora que estamos dentro, quizá hay que repensarlo. Os voy a dar un ejemplo para que quede claro de qué estoy hablando. Os voy a dar un ejemplo. Mirad, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, y este ha sido un capítulo muy importante. Cuando hablamos de trabajo, la imagen que hay en la sociedad respecto de lo que es el trabajo es la imagen del trabajo históricamente masculino, el trabajo por el cual se gana dinero. Evidentemente también las mujeres han ganado dinero trabajando, pero digamos, trabajo lo atribuimos sobre todo a un trabajo profesional, por decirlo de alguna manera, a un trabajo retribuido. Si luego vamos a mirar si lo que está haciendo este hombre es útil o no es útil, pues a veces nos encontraríamos o nos encontramos con enormes sorpresas, porque a veces resulta que este trabajo es de una inutilidad enorme. No siempre, claro, por suerte. Pero, digamos, no medimos el trabajo por su utilidad. Lo medimos por la posición que ocupa este trabajo en una escala de valores que tienen diferentes retribuciones. Tampoco lo medimos por el esfuerzo.
si lo midiéramos por el esfuerzo, lo que cobran los obreros tendría que ser muchas veces el salario más elevado de todos, porque físicamente, por ejemplo, pues hacen un esfuerzo superior a quien está en un despacho. No lo medimos por este rasero tampoco. Lo medimos por este trabajo es de este nivel, por una serie de razones que la sociedad ha decidido y tiene que ganar tanto. Y esto es lo que consideramos trabajo. Entonces, las mujeres lo primero que tuvimos que hacer es entrar en el mundo del trabajo masculino, porque era la única manera de tener ingresos propios. Pero resulta que, claro, nosotras también estábamos trabajando. Nosotras estábamos trabajando en casa. Y resulta que el trabajo que hacemos las mujeres en casa es un trabajo absolutamente indispensable a la humanidad. Si lo valoráramos por el valor de, digamos, humano, probablemente los trabajos de las mujeres, pariendo hijos, cuidándolos, educándolos, alimentándolos, cuidando a los mayores, reproduciendo cada día lo que llamamos la vida cotidiana, pues es de los trabajos con una mayor utilidad para la sociedad humana. Si este trabajo desaparece, se acaba la humanidad. Sin embargo, no era considerado trabajo. Recuerdo yo cuando estudié sociología, en los años 60, hacíamos encuestas. Bueno, ¿y qué considerábamos trabajo? Trabajo, pues era trabajo, eso, en la oficina, en la escuela, en el hospital, en la fábrica. Nunca nadie había hablado del trabajo de las mujeres en casa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que las mujeres fuimos al trabajo fuera de casa, aprendimos a trabajar fuera de casa y seguimos haciendo el trabajo doméstico. Como nadie le había llamado trabajo, parecía que no existía, que era algo que se hacía porque tú querías. ¿Cuál ha sido la situación? Que las mujeres hemos seguido con un doble trabajo, mientras los hombres han seguido solo en el mundo de su trabajo tradicional, en general. Me diréis, bueno, pero sí, mi compañero me ayuda. Sí, ya sé que hay compañeros que ayudan. Incluso cada día hay más compañeros que ayudan. También os puedo decir, porque lo hemos medido en muchas encuestas, que ayudan los primeros años de la pareja. Yo siempre me animo porque he hecho una encuesta que ha durado 20 años. Bueno, y siempre decía, no, los jóvenes, sí, los hombres jóvenes, los de 30, 35, bueno, ya están asumiendo más trabajo doméstico. Y yo pensaba, bueno, dentro de 5 años, cuando vamos a hacer la encuesta, pues ya serán hasta los de 40, ya han llegado ahí esa generación. Al cabo de 5 años volvían a ser, no, los de 30. Y los de 40 que tenían, o los de 35 que tenían 30 hace 5 años, ¿qué fue de ellos? Ya se olvidaron. Sobre todo en cuanto aparece la criatura, pues ahí las cosas cambian. Entonces nosotros hemos asumido el doble papel. ¿Qué supone el doble papel? El doble papel supone también en el mundo profesional un freno para las mujeres. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en esto? Pues tiene que cambiar las reglas de juego. Evidentemente que el trabajo profesional es trabajo, pero el trabajo doméstico también, o el trabajo reproductivo, le llamemos como le llamemos. Doméstico no quiere decir solo fregar, quiere decir mucho más, como todas sabemos. Quiere decir cuidar a tu madre un día que está triste. Quiere decir tantas cosas. ¿Qué tenemos que introducir en la política? Cambiar el concepto de trabajo, en este caso. Y ver que para realizar el trabajo humano necesario para la subsistencia de la colectividad, no basta con el trabajo profesional. Hay que ir al trabajo profesional, pero hay que tener en cuenta el trabajo reproductivo. Primero, cambiar esto y que todo el mundo se entere que existe un trabajo que es el reproductivo, que es un trabajo de gran importancia, que sin esto no se avanza en la sociedad, no se vive, y que tiene que ser reconocido. Y cuando sea reconocido, compartirlo. No se trata de que volvamos nosotras a él, no.
se trata de compartirlo. Estamos compartiendo el trabajo pagado, tenemos que compartir el trabajo reproductivo, a mitad y mitad. Si no, llevamos una carga excesiva no retribuida. Pero para eso hay que cambiar el concepto de trabajo, ¿entendéis? Y eso es lo que tenemos que exigir a las mujeres que nos representan en la política. Mientras eran muy pocas, no podían. Hay una corriente principal todavía hoy, que es la corriente del pensamiento masculino, que todavía domina el conjunto. Mientras son muy pocas, no pueden cambiarlo. Hoy tenemos ya muchas mujeres en la política y tenemos que exigirles que sean ellas las portavoces de los intereses de las mujeres. Si solo es votarlas porque son mujeres, pues tiene un interés escaso. Si no van a representar nada, más que las opciones de los partidos, pero no a nosotras, pues tiene un interés escaso. Yo creo que debemos de exigirles cada vez más que sean nuestras portavoces y que a través de esta portavocía cambien las reglas de juego. No que impongan unas reglas de juego de las mujeres, nunca lo ha pretendido el feminismo, sino, como decía antes Amelia, compartir la mitad, no ser como ellos, compartir la mitad, lo que decía un viejo revolucionario, la mitad del cielo, la mitad de la tierra, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos cambiar los conceptos en la sociedad. Os voy a dar otro ejemplo, el que hemos discutido tanto estos días, la cuestión del aborto. Mirad, a mí es que me irrita tanto ya que, en fin, a veces me salgo de las casillas. ¿Por qué? Porque hemos aceptado que se pusiera este tema en función de la manera de pensar masculina más tradicional. ¿Qué son las mujeres? Paridoras, pues a parir. Y si resulta que han quedado embarazadas, pues allá ellas, su obligación es parir, que para eso están. Si lo miramos desde las mujeres, no tiene nada que ver. Yo digo continuamente que un hijo, una hija, son un proyecto humano hoy. Hoy no estamos en un estado de naturaleza en que quedo embarazada, pues bueno, como puede quedar embarazada una leona o una coneja y tendrá que parir, porque además, en el caso de los animales, en el momento que nacen, sí, la madre los amamanta, los mamíferos, en fin, les cuida un tiempo, pero luego se van y la madre sigue su vida. En el caso humano, no. Hoy, crear una persona en una sociedad como la nuestra es muy complicado. Estamos muy lejos ya del estado de naturaleza. Si no somos capaces de hacer una persona con todo lo que representa de aporte social, de conocimiento y de capacidad de desenvolvimiento en una sociedad tan compleja, no llega a ser una persona. Se ha estudiado en algunos casos el caso de los niños salvajes. Se conocen algunos casos, es una cosa un poco extraña, pero muy a menudo los niños salvajes no llegan a la capacidad de seres sociales, no llegan ni a hablar, o no han llegado ni a poder caminar sobre los dos pies, porque hasta caminar sobre los dos pies, que nos parece natural, se aprende. Y lo mismo la palabra, y lo mismo los gestos, y lo mismo el pensamiento, y lo mismo el sentimiento. Todo esto es lo que implica tener un hijo o una hija. No parirla. Por supuesto que hay que parirla, sí, evidente. Pero esto es solo un primer paso. Después viene otra cosa que es un compromiso de toda la vida, o en todo caso de muchos años, en que tú vas a estar ahí transfiriendo esta capacidad humana, transfiriendo saberes, transfiriendo confianza, transfiriendo estima. Un ser humano al que nadie ha querido no llega a la capacidad de ser humano. Para que un ser humano pueda comportarse en la sociedad, tiene que haber sido querido. Entonces, ¿qué representa tener un hijo? ¿Qué representa tener un hijo que no he querido? Pues representa que esta persona no podrá vivir normalmente, que será una persona
con deficiencias, que será una persona marginada, que será una persona con mucha dificultad. Entonces, ¿cómo podemos dejar que se atribuya tener un hijo solo al hecho de parirlo? Planteémoslo con nuestras palabras, planteémoslo con nuestros saberes, sabiendo lo que representa tener un hijo y diciendo, ahora puedo y quiero, y ahora no puedo y no quiero. Porque no me diga usted, no ya porque usted no ha hecho la experiencia y por lo tanto no le toca, y es mi libertad, sino porque ni siquiera sabe de lo que está hablando, ni siquiera sabe que estamos en un proyecto humano y no en un proyecto animal en el cual basta un embarazo para desarrollar una criatura de otro tipo. ¿Entienden? Entonces, es ahí donde digo, bueno, tenemos que defender absolutamente donde hemos llegado hasta aquí. Tenemos que defenderlo con uñas y dientes, tenemos que defenderlo defendiendo las instituciones, defendiendo las asociaciones, pasando por encima de las rencillas personales, de los personalismos, de las luchas, porque si esto es muy frecuente también en las mujeres, desgraciadamente, como todas hemos experimentado dificultades y hemos sido ninguneadas en muchos momentos, a la que una destaca un poquito, inmediatamente la criticamos. Es más fácil, como decía también antes Amelia, estar con la corriente principal, la de los hombres, y cuando se habla de feminismo hacer jejejeje, en la complicidad con los hombres de que, bueno, ya sabemos que estas, que pretenden, son unas locas o son unas, en fin, todos estos adjetivos que se han dicho a veces de las feministas. Es mucho más fácil, pero efectivamente estamos contribuyendo al retroceso. Y como os digo, no solo tenemos que seguir avanzando defendiendo estos derechos para tener acceso, sino que tenemos que cambiar también muchos de los conceptos de la propia sociedad para ver que lo que como mujeres entendemos va más allá. Y no solo es para beneficiarnos a nosotras, es, de hecho, un elemento de tipo universal. En este sentido, por ejemplo, respecto al trabajo, yo creo que la solución está muy clara, muy difícil, por supuesto. En este momento los intereses del capital los tenemos en contra. El capitalismo nos ha servido en una determinada etapa a las mujeres en cuanto a ganar derechos individuales. Ahora ya en el mundo occidental hemos llegado al nivel en el cual estamos chocando directamente. Entonces, mira, muy fácil que se reparta el trabajo. Mitad del tiempo trabajo pagado, mitad del tiempo trabajo doméstico. Quien dice doméstico dice reproductivo. Quien viva solo o sola, pues se ocupa de sí misma, o se ocupa de sus amigas, o se ocupa de su gato, de lo que le apetezca. Y lo mismo los hombres. Mitad trabajo pagado, mitad trabajo reproductivo. Antes estaba cortado así, los hombres una parte, las mujeres otra. Hoy vamos a cortarlo así, hombres y mujeres en las dos esferas. Es la única manera de salir del problema. Y además hoy es más necesario que nunca, puesto que el trabajo falta y seguirá faltando en las condiciones actuales, por muchas razones en las cuales ahora no podemos entrar. Entonces, tenemos mucha capacidad de innovación. Y os digo, la crisis, que es muy dura y muy terrible, y en muchos aspectos perjudica enormemente a las mujeres, si actuamos, si pensamos, si avanzamos y hacemos propuestas, puede ser un momento de cambio. Entre otras cosas porque los propios valores masculinos, tan típicos de la sociedad capitalista, han entrado también en crisis. Claro, los hombres defendían su superioridad porque trabajaban. En el momento en que tenemos una cuarta parte de las personas en España que no tienen trabajo, y tantas que no tienen trabajo desde hace años ya y que probablemente no lo van a tener, este valor trabajo como justificante de una diferencia cae. Y en cambio, y esto también lo estamos observando empíricamente, nos encontramos con que se abre todo un interés de los hombres hacia el mundo personal. ¿Por qué? Porque cuando ya no pueden apoyarse plenamente en el trabajo, o cuando tienen trabajos que duran 2 meses y luego
paro, y ya no se pueden definir como yo soy médico, yo soy juez, porque todo esto ya no se sabe. Entonces, ¿dónde te apoyas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Dónde te defines? ¿Dónde te sitúas? Y estamos viendo toda una tendencia a que los hombres, lo estoy viendo, hace años que hago una investigación con adolescentes y voy viendo los cambios con chicos y chicas adolescentes que les pido que me cuenten un día de su vida cuando tengan 35 años y voy viendo los cambios. Y hace 10 años los chicos no les interesaba nada del mundo personal, del mundo familiar. Hablaban de que se casarían o no, de que tendrían hijos o no, pero como una cosa anecdótica. Ahora estamos empezando a ver que ponen el acento en mayor medida en la construcción de un proyecto personal familiar que en la construcción, los de 16 años, luego harán lo que harán, ya veremos, depende de las circunstancias. Pero a los 16 años, ¿qué ven? Ven que los proyectos profesionales de muchos de los hombres de su alrededor se han deshecho. Entonces se refugian en los proyectos familiares. Bueno, pues puede ser un momento espléndido para cambiar. Puede ser un momento estupendo para que demos un giro, para que dejemos el consumo o de poner el consumo en primera parte y entonces tratemos de hacer este giro. Una última cosa y termino, porque ya se me acabó el tiempo. Una última cosa que no quiero dejar de decir. En parte, el retroceso que hemos experimentado en los últimos años en el avance de las mujeres ha sido debido a la confianza de las mujeres jóvenes. Las mujeres que hoy somos mayores vivimos en una sociedad en la que tuvimos que luchar para tener derecho a la voz, a la libertad, a nuestro proyecto personal. Las mujeres que son más jóvenes, todo esto se lo encontraron en parte, no totalmente, pero en parte conquistado. Entonces pensaron que esta causa estaba bien, pero que ya no les tocaba. Era como luchar por la democracia. Bueno, a mi generación le tocó luchar por la democracia, pero los jóvenes pensaron que la democracia ya estaba y que no era necesario seguir luchando porque estaba ya, digamos, en el paisaje, ¿no? Entonces, esto ha hecho bajar la guardia y esto ha hecho que, en cierto modo, sea mucho más fácil hoy cambiar estos derechos. Pueden ocurrir cosas bastante duras. Por ejemplo, el que las tasas universitarias estén subiendo como están subiendo puede tener como repercusión el que en unos años nos encontremos con menos mujeres en las universidades. Porque si una familia tiene que elegir entre el hijo y la hija, porque no puede pagar 2 carreras, lo probable es que siga eligiendo al hijo. Por lo tanto, esta gran subida de las mujeres puede verse compensada dentro de unos años precisamente por una pérdida de poder adquisitivo y una elección. Hay que estar viendo qué es lo que pasa. He explicado a veces también, no sé si me habréis oído, porque es una de las cosas que suelo explicar, cómo la Iglesia tiene el diseño de volver a que la escuela pública sea una escuela segregada, niños y niñas separadamente. La ofensiva de la Iglesia está absolutamente en la raíz de los retrocesos que estamos viendo. Ahora ya no me da tiempo a contarlo, pero esto es algo que vimos el nacimiento de esta ofensiva en Beijing, efectivamente, en el 95, y luego ha ido siguiendo. La Iglesia va lenta, pero como sabe que tiene siglos por delante, pues sigue. Y lo estamos viendo en lo que ha pasado con el aborto, y efectivamente esta vez con la ley BERT no se han atrevido, con la LOMCE, a pedir que la escuela pública sea separada, pero ya se ha introducido un elemento que es que se puede financiar con dinero público escuelas de un solo sexo, de chicos o de chicas, escuelas privadas, que esto antes no estaba aceptado. Por tanto, un paso adelante. Pero después de años de oír en el Consejo Escolar los debates, os puedo asegurar que si puede, la Iglesia irá dando pasos
para que la escuela pública vuelva a ser de niños y de niñas. Por el bien de todos. Y con argumentos que no tienen nada que ver con el pasado, pero ahí están. Bien, y como esto, pues podríamos ir viendo muchas otras cosas que están en peligro. Entonces, yo creo que hay que decir a los jóvenes que ahora les toca a ellas, que no pueden dormirse porque pueden volver al pasado. Y como no están acostumbradas a luchar, pues puede ser muy fácil quitarles derechos que teníamos adquiridos. Hay una cosa que me preocupa mucho, que es ver cómo la manera de tratar a las jóvenes ya no es a través de la prohibición. Sí, la Iglesia intenta prohibir. Utiliza el viejo método de esto no, tú en casa. Bueno, pero no es esto lo que realmente afecta más a las jóvenes. Lo que más les afecta es otra forma de volverlas a su feminidad tradicional, que es a través de la seducción, a través del consumo de la seducción, o de la seducción del consumo. No sé si os habéis fijado, estos tacones así. Yo cuando los veo pienso, se van a caer. Caminan mal. Pero está de moda, vas a ser la más guapa. Bueno, por no hablar de otras cosas, por no hablar de las operaciones. Estamos en uno de los países con una tasa mayor de operaciones. Estéticas, por razones estéticas, porque si la nariz, los pechos, las orejas, las nalgas, y así sucesivamente. Ahí está habiendo una ofensiva mucho más difícil de parar. ¿Por qué? Porque, claro, el feminismo de los 70, a partir de los 70, era un feminismo liberador. Chica, quítate el corsé, a correr, a vivir, vete a trabajar. Hoy no, hoy es ponte el corsé. No es el corsé, de acuerdo, pero puede ser peor, ponte los tacones, hazte la operación. Eso aparece como un motivo de triunfo, como algo extremadamente glamuroso. Y aquí se junta, digamos, una situación que estamos viendo también empíricamente, que es cómo las adolescentes prácticamente vuelven a caer en la trampa de dejar mandar al chico. Por ejemplo, se está olvidando el uso de los preservativos. Nos están contando las mujeres que están en los centros... Pues termino. Acordaos de lo que os digo. Mucho cuidado cómo educáis a vuestras hijas y a vuestros hijos. Mucho cuidado. Es muy importante cuáles son las normas que les imprimís desde que nacen, o a vuestros nietos y a vuestras nietas. Dejar de una vez el rosa y azul, que todos vayan de amarillo, de rojo, de negro. Se ha puesto de moda el gris entre los recién nacidos, cosa extraña, pero bueno. Y en cambio persiste la separación del rosa y el azul. Pero termino, porque si no todavía estaría mucho hablando. Muchas gracias. Bueno, ya siento... No, está bien. Bueno, ya siento tener que cortar a Marina, pero bueno, como sabéis, hay una mesa posterior y tampoco vamos a dejar esto acabarse así, sin que nadie pueda preguntar nada. Entonces, bueno, vamos a darnos 10 minutos, si la siguiente mesa nos lo permite, para que podáis preguntar a Marina lo que os parezca más interesante. Ella podía seguir aquí hablando 2 horas más, pero bueno, tendremos que traerle en otra ocasión. Ahora donde yo no veo... A ver. Sí. Hola, Egunon, buenos días. He oído escuchar, eres política. ¿Usted cree que
que nos hace un favor mujeres que lleguen a la política que no sean feministas, o habría que intentar convencerlas de alguna manera, no sé si sutilmente o directamente, decirles, por favor, si usted no es feminista, no se dedica a la política? Vamos a ver, las mujeres como seres humanos tenemos el derecho de actuar y pensar en función de los intereses que nos parezcan bien, ¿eh? Ahora, por lo tanto, tienen derecho a llegar feministas y no feministas, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí también hay un fenómeno interesante, que es el siguiente. Cuando una mujer está en un ámbito político, de nuevo un poco en la línea de lo que les estaba diciendo, las reglas de juego son masculinas. Las mujeres no pintamos nada. Menos mal que ha habido las cuotas, porque si no, no estaríamos, ¿eh? O sea, las políticas que son compensatorias son absolutamente necesarias en una etapa muy larga, porque si no, no estaríamos. Pero es que incluso cuando estás, y aquí os hablo por experiencia propia, pues resulta que no te ven. Por ejemplo, una cosa muy clara para que lo entendáis. Yo estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, hacíamos los plenos. Entonces, la manera de sentarse, primero, es como hemos aparecido en la lista. Y más o menos era un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Ah, pero luego iban nombrando cargos. Y los cargos eran todos de los hombres. Y entonces se iban sentando, a medida que uno tenía un cargo, pasaba adelante y se sentaba. Iba quedando toda una fila de hombres y las mujeres cada vez a la cola. Entonces un día se lo dije al alcalde y me dijo, ¿qué dices? El alcalde estaba sentado aquí y nosotros allá. Y eran unos plenos que duraban 10, 12 horas. Es decir, que el alcalde podía ver lo que tenía delante. No lo veía. No lo había visto. Cuando yo le dije, ¿pero no te das cuenta de que van quedando todos los hombres juntos y las mujeres también juntas en la cola? Me dijo, no, no es posible. Y lo dijo de buena fe, estaba sorprendido. No se había dado cuenta de que a la hora de nombrar cargos solo nombraba hombres. ¿Por qué? Porque él mismo, cuando tenía que nombrar, pensaba en los hombres. No pensaba en las mujeres. Las mujeres estaban ahí y él lo respetaba, por supuesto, y él sabía que la lista tenía que ser así. Pero luego nos ignoraba. ¿Qué pasa entonces con las mujeres? Hay dos tipos de respuesta. Hay una respuesta que es, tengo que ser más dura que nadie para que se enteren que estoy aquí. Y nos encontramos, digamos, la imagen Thatcher. Pues ya verán estos ahora si me van a mí a torear. Más dura que nadie. Esta es una figura que se da. Y podríamos hablar de algunas que seguramente conocemos todas en España. Bien. Hay la segunda. Me alío con los hombres contra las mujeres. Soy cómplice de los hombres. Ahí ya no soy yo la que quiero imponerme, sino que, digamos, disponiendo de todas las artes posibles que la naturaleza nos haya dado, pues me alío con los hombres. Y entonces, cualquier cosa que haga una mujer, la critico, o me río de las otras, porque estas son las pobrecitas, las que no cuentan. Yo, para poder contar, tengo que contar con ellos. Estas son las dos respuestas más típicas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que lo pasas muy mal, porque tienes que jugar en un terreno que no es el tuyo, con unos métodos que no son los tuyos. Y entonces, bueno, pues claro, o sea, todo el mundo, pues, estupendo, hablar, trabajar en equipo y discutirlo todo y tomar... Pero luego te das cuenta que el que está por debajo tuyo toma decisiones por su cuenta simplemente porque tú no tienes cara de que le vas a cortar el cuello. Y entonces tienes que decir, oye, que si vuelves a hacer eso, te corto el cuello. Porque no entiende otro lenguaje. Es el lenguaje al que se ha acostumbrado. ¿Entendéis? Entonces, todo esto está, y hay que saberlo. Y hay que saber que las mujeres todavía en la política lo tienen difícil. Ahora, lo que os decía es, la tendencia que tendríamos que tener es cada vez exigirles más que nos representen también a nosotras. Sean del partido que sean, como mujeres hay compromisos.
Y ya sé que hay partidos que es más difícil que otros. No vamos a entrar en esto porque es un tema muy largo, ¿eh? Pero en cualquier caso, nosotras queremos que haya mujeres en las listas, pero para que representen intereses de las mujeres. Y si no lo representan, pues a lo mejor no las votaremos. No sé si te he contestado con esto. Buenos días, muchas gracias por las ponencias. Al hilo de lo que habéis comentado, tanto Amelia, que antes habló de la novedad antropológica, refiriéndose a la presencia masiva de las mujeres en las universidades, y lo que usted acaba de comentar sobre el derribo de las barreras, ¿no?, para que las mujeres accedan al trabajo, lo quería ligar con una noticia que he escuchado esta mañana en la radio, que creo que era en Valencia, me dejó así un poco pensativa, que comentaban que era para una oposición cuando hubiera empate entre un candidato masculino y una mujer, pues se daría la prioridad a un hombre. Entonces yo pensaba, bueno, igual con lo que habéis comentado, el escenario futuro es que hemos derribado tantas barreras y estamos en una novedad antropológica que vamos a volver a hacer acciones positivas para los hombres. Quería tener tu valoración sobre este particular. Gracias. Bueno, yo creo que la norma que sería más adecuada es la que se ha dicho a veces, ¿no? Democracia paritaria. ¿Qué significa democracia paritaria? Pues bueno, que en todos los órganos de la sociedad, a ser posible, también en los profesionales, no hubiera nunca más de un 60% de personas de un mismo sexo, ni menos de un 40% del otro. No vamos a pedir 50% porque a veces puede haber fluctuaciones, etcétera, pero digamos que estén representados hombres y mujeres, porque efectivamente representamos, todavía hoy, quizá no en el futuro, pero todavía hoy representamos puntos de vista distintos y se necesitan ambos. Entonces yo creo que esto sería lo lógico. No hay que dejar en absoluto que se acepten situaciones de elegir al hombre por el hecho de ser hombre. Por ejemplo, hubo un momento, recuerdo, hace unos años, una crisis muy fuerte que hubo de trabajo en los 70, que en el Colegio de Licenciados en Barcelona se dijo, bueno, pues hay muy poco trabajo de profesorado. Los puestos que haya, que los tengan los hombres. ¿Qué razón se daba? Porque es el cabeza de familia, tiene que mantener a la familia. Eso ya entonces no era verdad. Hoy todavía menos, porque hoy hay muchísimas mujeres que mantienen a la familia, sea solas, sea acompañadas. Por lo tanto, esta idea de que hay una figura, que es la figura masculina, que es la que tiene que llevar el sueldo, pues es una figura del pasado. Perdone, María, en este caso, que olvidé completar, decían que las mujeres estaban sobrerepresentadas en este campo en concreto. Por eso se ponía así. Pues en este caso yo creo que lo que tenemos que aplicar es esta idea general de nunca más de 60% de un sexo. Y por lo tanto, sí, efectivamente, una política compensatoria que sea favorecer al grupo que está en minoría, hasta llegar a estos niveles. Bueno, última pregunta, Hola. Ya lo siento, pero... Aquí. Yo tenía una pregunta y era que, tengo la sensación, me gusta mucho la idea de decir que hay que seguir luchando por los derechos. Y tengo mucho la sensación de que hemos conseguido muchas formas, pero pocos avances en el fondo y sobre todo más en las instituciones políticas. Es decir, como en una estructura tan patriarcal donde sí, dejamos las cuotas de que las mujeres entren en política y tal, pero en el fondo sigue habiendo la misma jerarquía de dominación, sumisión, ¿no?, donde las mujeres seguimos siendo invisibilizadas. Y a veces tengo la sensación de que estando dentro solo conseguimos lavarles la cara y crear la falsa igualdad. Entonces, quería saber ¿qué opina? ¿Dónde está realmente la lucha? Quizás en los dos lados, pero a veces nos centramos mucho en la lucha desde dentro, desde las instituciones políticas, públicas. Igual la lucha de las mujeres... una reflexión sobre otros campos de lucha, ¿no?
que no sean solo las instituciones políticas, porque las veo muy patriarcales, ¿sabes? Como que eso, que les estamos haciendo la jugada. Estamos haciendo la jugada al propio patriarcado y a las actitudes machistas, estando dentro a veces. Tengo esa sensación. Bien, no sé hasta dónde te he podido entender, pero porque me resonaba un poco y no entendía bien. Si entiendo bien, tú estás preguntando, digamos, en qué otros ámbitos podemos luchar. Yo creo que en estos momentos hay ámbitos muy importantes que son los de la opinión pública, y son los ámbitos en los que debemos estar. Por ejemplo, las mujeres que están en los partidos políticos. En los partidos políticos las mujeres pueden, efectivamente, hacer que los intereses de las mujeres sean tenidos en cuenta. Y pueden, cuando no es así, decirlo públicamente. Las mujeres de los partidos políticos suelen decírtelo, pero suelen decírtelo, digamos, en privado. Por ejemplo, una cosa también de la que me di cuenta. Yo soy independiente y estuve en una lista por un partido político. Y cuando fui elegida, las mujeres de este partido me dijeron: las independientes no os dais cuenta de que como en las listas los partidos consideran que tiene que haber personas independientes y tiene que haber mujeres, eligen mujeres independientes. ¿Por qué? Porque así suman en los dos. ¿Entendéis? Pero con eso nos quitáis las posibilidades a las mujeres militantes. Efectivamente, yo no me había dado cuenta, pero eso tenían que haber ido ellas y enfrentarse a sus dirigentes y decirles que no lo aceptaban. Y si los dirigentes hacían como que no se enteraban, ir a la prensa. Ir a la prensa. Porque al fin y al cabo, la democracia hoy también se juega en el terreno de la opinión pública. Lo que pasa es que la prensa y los medios de comunicación también tienen sus presiones, como sabemos, sus lobbies. ¿Estamos haciendo lobby suficiente las mujeres? Yo tengo que decir que cada vez observo más que las periodistas, que hay cada vez más mujeres periodistas en los medios que sí están interesadas en el feminismo, sí están interesadas por las cuestiones de las mujeres y sí buscan mujeres para darles voz pública. Hay que aprovechar todo esto. También dentro de los partidos. Este tipo de cuestión se plantea en todas partes. Entonces, los partidos aceptarán y llevarán en sus programas cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, precisamente en la medida en que las mujeres que estén en los partidos insistan sobre ello. Y precisamente en la medida en que sean ellas elegidas también en las listas. Claro, si se elige para las listas a la que no va a decir nada, que solo va a decir amén a todo, entonces no avanzamos. Pero utilizad para esto los medios de comunicación, utilizad el debate público, utilizad, por ejemplo, las primarias que hay en ciertos partidos para elegir a mujeres que verdaderamente tengan voz propia y representen los intereses de las mujeres. Yo creo que tenemos muchísimos instrumentos, que lo que pasa es que muchas veces no los utilizamos o no hemos pensado en utilizarlos. Bueno, hementxe bukatu beharra dago, tenemos que terminar porque hay otra mesa y supongo que habrá que respetar los tiempos. Muchísimas gracias, Marina, a vosotras también por la participación.
Sí. Vale. Y luego yo ya acabo con 4 cositas. Bueno, jarraituko dugu. Ja eskenengo txanda da, orain 6. berdintasunerako plana azaltzen saiatuko gara. Eta, bueno, hasiko naz. En primer lugar, y bueno, antes de pasar a explicaros, como os decía, un poco más detalladamente el 6º Plan de Igualdad, lo que quiero es volver a agradecer públicamente a todas las mujeres del movimiento asociativo que estáis aquí, vuestra participación en este plan que ha sido de gran importancia y que ha permitido cambios e innovaciones de gran calado. Seguramente algunas de vosotras no estaréis familiarizadas con este tipo de documentos de trabajo, pero muchas de vosotras, a través de vuestras representantes, sois arte y parte de lo que hoy aquí presentamos y que será la guía de trabajo del Gobierno vasco en materia de igualdad en esta 10ª legislatura. De ahí la importancia de compartir con todas vosotras, las que lo conocéis y habéis participado y las que no, para que sea una herramienta de trabajo que nos permita a cada una, desde donde trabajemos, contribuir y avanzar en la consecución de la igualdad real de mujeres, entre mujeres y hombres. Tuve la oportunidad, junto con Maite y con Neus, de compartir con vosotras el proceso en el que hicisteis vuestras aportaciones, que han sido recogidas en el texto del plan y que enriquecieron el trabajo que desde otras instancias se desarrolló para finalmente tener el documento que se aprobó el 30 de diciembre de 2013. Este plan orienta la 10ª legislatura, pero continúa con el trabajo que desde hace más de 2 décadas se desarrolla en Emakunde para construir la igualdad. Gracias, una vez más, la fuerza y la suma de todas es garantía, como decía antes, del logro de nuestros propósitos en esta larga e intensa carrera hacia la igualdad. Nuestro deseo, el de la secretaria general que acaba de estar aquí, todas las personas que estamos en Emakunde, el mío propio, es que sigamos caminando y construyendo juntas. Esta presentación es una invitación y una propuesta a ello. Emakume eta gizonen 6. berdintasun plana Eusko Jaurlaritzaren plan estrategiko bat da eta erakusten du Jaurlaritza honek lehentasun moduan ikusten dauela emakume eta gizonen berdintasuna lortzea. Berdintasuna lortu ez dugun giza eskubide bat da eta hau lortzeko nik uste 2 osagai behar ditugula. Batetik borondatea eta bestetik behar ditugu tresnak eta gaur aurkezten dizuegun plan hau tresna eraginkor bat da. Berdintasuna lortzeko lanean beharrezko irizpideak zehazten dituena. Nondik joan, zein eremu azpimarratu, helburuak eta helmugak zeintzuk diren argitu. Hori egiten du plan honek, nora joan nahi dugun zehaztu. Beraz, lehenik eta behin modu eskematiko batean azaldu nahi dizuet zer den plana eta zer egitura duen. Bueno, zein da helburua, planaren helburua? Bueno, Euskal Erakunde Publiko desberdinek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren kontuetan sustatu behar dituzten lan ildoak ezartzea, berdintasunean aurreratzea lortzeko bizitzaren esparru guztietan. Nork garatzen du eta segatik? Emakundek egiten du plana eta horren ezartzea bultzatu eta laguntzen du. Emaitzak ebaluatzeaz gain. Eusko Jaurlaritzak legealdi bakoitzean plan berri bat onartzeko beharra du. Zeintzuk dira plana eraikitzeko urratsak? Bueno, hemen ikusten dituzu emandako pausoak, ez? 2013ko urtarrila martxoa bitartean, Emakunderen pertsonal teknikoak planaren egitura zehaztu zuen. 2013ko martxo eta maiatzaren bitartean ekarpenen bilketa egin zen, gure erkidegoko berdintasunaren koordinazio egituretan, 5 lan bilera tekniko egin dira. 2013ko ekaina uztaila bitartean, plana sail arteko batzordetik eta Emakunderen zuzendaritza kontseilutik igaro zen. 2013ko irailean planaren sozializazio prozesua hasten da. 2013ko urria abendua bitartean jasotako ekarpenak baloratu,
aldaketak egin eta Emakunderen zuzendaritza kontseiluak eta gobernu kontseiluak onartzen du. Emakundek erabaki zuen emakumeen elkarteak hasieratik egotea planaren eraikuntza prozesuan. Horregatik egon zarete lehen fase honetan, guretzat zuen iritzia oso garrantzitsua delako eta bereziki eskertu nahi dut zuen ekarpena. Nabarmentzekoa da, emakume elkartek parte hartzeko egin duzuen ahalegin handia eta esan behar dut zuei zor zaizuela balio aldaketari garrantzi handiagoa ematea, 6. plan honetan.